¿Qué tal? Buenos días. ¿Es Donald Trump realmente un peligro a la estabilidad del sistema internacional y la guerra al narcotráfico realmente ha sido efectiva? De eso y más hablamos hoy en República. Bueno, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que, entre otras cosas, va a hacer pagar a sus países amigos por la defensa que ya les está brindando, es decir, por las tropas que tienen estacionadas en los diferentes países. Esto ha molestado, obviamente, y preocupado a muchísima gente, especialmente en Europa, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. También es necesaria o efectiva la guerra contra el narcotráfico. Para hablar de estos temas ya nos acompaña el doctor Rubén Aguilar. Él es politólogo y también fue portavoz del expresidente mexicano Vicente Fox. Rubén, bienvenido a República. Carlos, buen día. Buen día. Bueno, quizá comencemos entonces con el vecino del norte. Y tal vez tú tienes una lectura distinta a por qué el presidente electo Donald Trump fue, de hecho, votado para ser presidente en ese país. Es decir, algunos creen y le dan la lectura de que todos sus comentarios xenófobos o racistas fueron los que le dieron el voto. Otros dicen no, simplemente le habló a esta gente de clase obrera o clase media baja que se ha visto tal vez perjudicada por la globalización y que no tienen buenos trabajos como los tenían antes, y fueron ellos los que le dieron el voto. Bueno, yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Donald Trump es un maestro, digamos, un paradigma de lo que yo llamo el discurso nacional populista, que puede ser de izquierda o de derecha, pero que sigue las mismas reglas del juego y que tiene mucho que ver con identificar muy bien quién puede ser tu clientela, a ella dirigirle exactamente los mensajes que quiere, sean verdaderos o no sean verdaderos, no importa. Y en ese sentido tuvo una enorme capacidad de poderse articular con esos sectores de la sociedad norteamericana que, como parte del proceso de reconversión industrial en diversas regiones de los Estados Unidos, pues sí, se sienten golpeados, se sienten marginados, sienten que han retrocedido en su posición económica que tenían en otro momento, y que también es ese sector profundo de los Estados Unidos que al tiempo es racista y xenófobo, y que ese discurso racista y xenófobo de Trump les hacía sentido. Entonces se articulan estas dos cosas, él recoge la opinión, el sentir de gente que está muy molesta con lo que ocurre con la globalización, el impacto de la globalización en Estados Unidos, ese sector no beneficiado, porque hay otro sector muy beneficiado de ese mismo proceso. En los países que llamamos así industrializados es cada vez menos la mano de obra en la industria, es carísima y no pueden, esos países han exportado estos procesos, esos sectores se sienten particularmente golpeados, lo recoge Trump, pero al tiempo es ese sector blanco, muy conservador, en sí mismo xenófobo y racista, y en razón de eso, pues obtiene ese resultado, en un proceso muy contradictorio como son las elecciones en Estados Unidos, porque la señora Clinton gana en lo que se llama el voto popular, la suma de todo, como se votaría en El Salvador o como se votaría en México, por 2 millones de votos. En el proceso de los Estados Unidos, como se vota por delegados de los estados, ahí pierde, pero es un sistema muy contradictorio, muy difícil de aceptar, porque al final las minorías deciden por las mayorías. En el caso electoral de los Estados Unidos, las mayorías pierden, como ocurrió esta vez, ya lo pasó con Gore en otro momento, en la elección con Bush, pero yo sí pienso pues que, sintetizo y termino, logra Donald Trump recoger estos sectores muy molestos con el proceso de reconversión industrial que ocurre en diversas regiones de los Estados Unidos, y al tiempo empata con esta ideología muy conservadora todavía presente en un gran sector de la sociedad norteamericana. Ahora, Rubén, usted especializa también en comunicación política y parte de eso es marketing político. ¿Es tan difícil en una elección en Estados Unidos o en México o en El Salvador poder hablarle las utilidades a los votantes? Es decir, es más fácil decir se vienen a robar los empleos los inmigrantes mexicanos, que aparte son criminales o violadores, junto con los salvadoreños y los demás,
a decirles, miren, saben que hay estudios que nos dicen que los trabajadores inmigrantes no sustituyen a los trabajadores nacionales, sino que los complementan. Absolutamente. Los discursos simplistas, los discursos incluso simplistas mentirosos, como por ejemplo en el caso de Donald Trump, diciendo que los migrantes son asesinos y violadores, cuando se sabe, la estadística es que la gente más bien portada en los Estados Unidos son los migrantes, por obvias razones, porque no quieren ser expulsados, porque quieren abrirse un camino y un futuro, etcétera. Pero las simplificaciones, el decir estas cosas, tienen muchísimo mejores resultados que un discurso complejo, que al tiempo uno podría confrontar las posiciones claramente de Trump y la señora Clinton. La señora Clinton, una política con una enorme experiencia, con muchísimos años en la vida del aparato público norteamericano, tratando de explicar su proyecto, sus propuestas. Pues el electorado quiere oír estas simplificaciones y es muy difícil en una campaña poder construir discursos sofisticados, e incluso con los 3 debates, como pudimos ver, pues los 3 debates los gana la señora con obvia facilidad, argumentando, y a la gente, a los electores les valió que Donald Trump haya perdido las 3 ocasiones, porque vota por otras razones, no vota por este discurso coherente, consistente, que explica, vota por ideología, vota por frases simples que condensan su propio pensamiento y que le hacen sentir que ese señor o esa señora candidato los representa. Okay. Es decir, a los votantes, y ese es un problema también en El Salvador, o en un ambiente polarizado, difícilmente los datos o los argumentos basados en estudios científicos o académicos te van a convencer. Siempre un votante va a buscar reafirmar lo que él ya cree. Absolutamente, Carlos. Así funciona la lógica. Ahora, eso no... Yo distinguiría muy claramente entre lo que es una campaña política y lo que es la comunicación en el gobierno, ya que estás en el gobierno. Y pues se dice que en una campaña puedes hacer lo que te dé la gana y usas de todo. De hecho, la gran prensa norteamericana registra de que todo lo que dijo Trump, el 80% de las cosas que dijo fue mentira. Pero eso quería oír su electorado y él se articuló con su electorado y apostó al sector blanco de los Estados Unidos profundo. Él sabía que no podía tener el voto de los afroamericanos, que no podía tener el voto de los latinos, radicalizó su posición e hizo al final de cuentas que esos blancos salieran a votar y le dieran el triunfo. Pero resulta muy, muy complicado. Y otra es el discurso ya cuando eres gobierno, que tienes que dar razón, dato, informar. Y hay que distinguir muy bien, y a veces a los políticos no distinguen bien entre el discurso de campaña y el discurso de gobierno, y les va muy mal. Por ejemplo, en el caso del presidente de México, actualmente el presidente Peña, que es el presidente más mal valorado en la historia de México, trae en torno al 20-24% de aprobación. Eso no había ocurrido nunca en la historia de México. El peor, alguna semana, algún mes podrías tener un 30, 35, pero siempre andaban por arriba de los 50. Él ha estado siempre por abajo de los 50 y hizo muy bien su discurso de campaña en ese sentido de frases, orquestado, muy ayudado por la televisión privada, pero ya en el gobierno no pudo articular, no pudo cambiar y ya no es el mismo tipo de discurso. La gente del gobierno quiere resultados, quiere ver que su condición de vida cambió y que en razón de eso hay una relación entre el discurso y lo que le pasa, que no necesariamente en campaña. En campaña es el discurso de la promesa, de lo que y son cosas claras y distintas. Antes de pasar a ese tema de comunicar es gobernar y gobernar es comunicar, ¿cómo tipificaría usted el discurso de... Háblame de tú, Carlos. Ok, ok, Rubén. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que el discurso de Donald Trump podría ser tipificado como el de un republicano con R chiquita, no con R mayúscula? ¿Es él un libertario? ¿Es él un conservador? ¿O es un autócrata o un populista o una combinación de lo anterior? Yo pienso que es un discurso nacional populista con rasgos fascistas. Es muy, muy ultra, yo no diría conservador, es ultraconservador. El hecho mismo es gravísimo lo que pasó con el discurso de Donald Trump. Pone en la mesa temas y posiciones que parecían haber sido superadas en los Estados Unidos. Hoy se ve bien ser xenófobo y se ve bien ser racista, porque él lo puso en la mesa y tú te pronuncias y yo soy xenófobo y soy racista. ¿Y qué?
temas que parecía haber superado la sociedad norteamericana vuelven a la mesa, y en este sentido es muy, muy peligroso, y estamos viendo ya cómo las comunidades de minorías, la comunidad afroamericana, la comunidad latina, la comunidad musulmana, pues se sienten agredidos. Hay gente que se siente con el derecho de agredir porque no son blancos como ellos, porque están ahí, que se vayan de ese país, etcétera, que eran valores que había ido construyendo la sociedad norteamericana en términos de inclusión social, de una vida democrática abierta, intensa, plural. Y hoy el discurso de Donald Trump reduce esas virtudes, esos valores de la sociedad norteamericana, los deja de un lado, la rueda de la historia da vuelta atrás y pone otra vez como un valor ser la supremacía blanca, por ejemplo, y por eso hay allí estas ideas de la supremacía blanca pues quedaban en grupos escondidos y reducidos a la clandestinidad, como el Ku Klux Klan y otras organizaciones que sostienen la supremacía de los blancos sobre otras razas, y esto hoy se ve bien en la discusión, no se descalifica, es terrible, es un atraso brutal de la sociedad norteamericana. Hay gente que dice que nunca cambió, que hay un sector, por lo menos la mitad de la sociedad americana, que así piensa, nada más que estaba guardada porque se veía era políticamente incorrecto pronunciarse sobre estos términos. Ahora Donald Trump lo pone en la mesa y lo hace políticamente correcto. Es dramático lo que ocurre hoy en los Estados Unidos, es un proceso de involución histórica, y yo claramente identificaría a Donald Trump con un hombre radicalmente conservador, ultraconservador, y con claras tintes de corte fascista, como es la xenofobia, es el racismo, y es proponer que una raza, en particular la blanca, es superior a las demás, y está en su discurso. Ok, ahora, esa fue la manera en la que esa es la manera en la que Donald Trump hizo campaña, ese fue su marketing político. De repente el daño ya está hecho, pero ahora que ya es presidente electo, hemos visto como que ha empezado a desdecirse de algunas de sus promesas de campaña. En uno de los dos debates, creo que fue en el segundo, le dijo directamente a Hillary que cuando él fuera presidente se iba a encargar de lograr que las fuerzas de la ley lograran arrestarla, luego judicializar su caso y posteriormente condenarla y mandarla a prisión. Ahora ha dicho que no la va a perseguir judicialmente. También había dicho que waterboarding, o básicamente una tortura a través de métodos con agua, poniéndole un trapo a un prisionero, era algo correcto. Luego se entrevista con el que podría ser su secretario de defensa y básicamente le persuade aparentemente de que esto no va a ser. Él ha prometido que va a deportar 3 millones de indocumentados y que va a hacer todo lo posible para que toda la gente que no ha cumplido con el proceso de ley para emigrar a los Estados Unidos sean sacadas del país. ¿Podemos creer que de repente esto fue una promesa de campaña que no va a poder cumplir, que parte logísticamente y económicamente y financieramente y socialmente sería muy complicado hacerlo? Mira, yo sí pienso que es real que los políticos dicen unas cosas en campaña, ya cuando están en el poder, pues ven la complejidad de las cosas y es diferente, pero en particular para un mentiroso compulsivo como Donald Trump, para un tramposo como Donald Trump, que ve como virtud no haberle pagado por 10, 15 años impuestos en los Estados Unidos, por haber violado sistemáticamente la ley y ser premiado por un sector de la sociedad por esas cosas. Yo pienso que en una sociedad como la salvadoreña, pensaría que en una sociedad como la mexicana deberíamos de estar preparados para el peor escenario, no jugar a la idea de que va a cambiar ahora que sea presidente y no va a afectar de la misma manera si cuestiona el Tratado de Libre Comercio que tiene con México, pero que tiene también con El Salvador. Y entonces yo, como gobierno, me parece que deberíamos de estar preparados para lo peor, que sí va a aplicar lo que se comprometió en campaña, y desde ahí tú construir escenarios, pero no estar esperando como no va a pasar nada de lo que dijo. No, me parece irresponsable de un gobierno que mantuviera esa actitud. Me parece que habría que por lo menos plantear, como se hace en planeación estratégica, contemplar 3 escenarios, el peor de los escenarios, que haga realidad todo lo que dijo, y después contemplar otros 2 escenarios. Pero yo
es cierto, es contradictorio, es cierto lo que tú anotas, Carlos, se ha dicho de algunas cosas que eran absurdas e imposibles, pero que quería oír su electorado, como que iba a llevar a la cárcel a la señora Clinton, y eso seguramente le dio puntos y gana. Pero yo, como esta inquietud de los mercados, la caída de todas las bolsas del mundo, las preocupaciones que tienen los dirigentes europeos en razón a la posición de la OTAN, etcétera, yo me trabajaría con ese escenario. Si no se cumple, qué bueno, pero que no me agarren por sorpresa y con los dedos en la puerta cuando el señor de verdad lleve adelante las cosas y arbitrariamente, por ejemplo, eche para atrás el Tratado Libre del Telecán, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México, Canadá, Estados Unidos, México. Yo me prepararía para lo peor y no confiaría en que este señor, una vez que está ahí, se va a convencer Ahora, tengo entendido que México ya se está preparando para la posible deportación de probablemente de decenas o cientos de miles en el peor escenario. México, si mal no recuerdo, tiene 5.800.000 mexicanos indocumentados en Estados Unidos. 8.5. 8.5. 8.5. De esos 11 y pico millones de indocumentados que hay en los Estados Unidos, mexicanos que no tienen documentos, serían 8.5 de esos, con muchísimos años, algunos de 15, 20 años que están ahí. Pero bueno, en el caso de Barack Obama, en los 8 años de gobierno, cerrará probablemente con unos 3 millones de deportados. De esos 3 millones, 2.5 millones son mexicanos. El resto, esos otros 500,000 deben de ser claramente entre salvadoreños y hondureños. Pienso que hay muy poquitos de otras nacionalidades en ese paquete. En el caso de México, desde hace los últimos 5 años, la migración mexicana a los Estados Unidos es cero. Entre los que entran y los que salen es cero. Tenemos 5 años de que no hay ningún mexicano, digamos, que se quede en los Estados Unidos en este sentido. Sí es un problema para México, obviamente, si mañana y los decide de verdad en unos cuantos meses deportar a 3 millones de migrantes indocumentados y en derecho internacional tú puedes y tienes derecho a la frontera siguiente sacar a las gentes y en ese sentido podrían ser los mexicanos, más los hondureños, más los salvadoreños, más lo que sea. Yo, como tú lo anotabas, logísticamente es prácticamente imposible. No se comprometió cuando dijo 3 millones ¿en qué tiempo? Y también es cierto que cuando estuvo en campaña habló de los 11 millones, ahora habla de 3 millones. Hay que ver, yo pienso que todo lo que podamos decir de Donald Trump son especulaciones hasta el 20 de enero de 2017 que asuma la presidencia y que en razón de eso habrá que ver cuál es realmente el compromiso y lo que va a hacer. Pero para el caso mexicano, desde luego que implicaría un problema enorme, que de repente haya cientos de miles o millones de deportados hacia nuestro país. Habría que generar las condiciones de trabajo, etcétera. Es interesante, no sé en el caso de El Salvador, en el caso de México, todos los que emigran tenían trabajo. No son desempleados los que migran de México a los Estados Unidos. Entre otras cosas, tenían que tener un trabajo para poder conseguir los 4 o 5 mil dólares que hay que darle al pollero para cruzar, y en ese sentido tuviste que haber ahorrado. No el trabajo de calidad suficiente que quiere el que migra, no el trabajo que le permita una expectativa de vida más grande en el futuro, pero ninguno de los mexicanos que emigra carecía de trabajo, todos tenían trabajo, y de hecho en los últimos deportados, en los últimos años, los estudios te dicen que con relativa facilidad se han reincorporado al trabajo al regresar a México, porque tenían esos trabajos, porque hay trabajo, no de la calidad y el ingreso que quieren los que cruzaron la frontera, pero en todo caso al regresar sí pienso que hay condiciones para rearticular a las áreas productivas a estos mexicanos. Es decir, eso es algo también, por ejemplo, que un gobierno como el de El Salvador debería estar preparándose para recibir 25,000, 30,000, 50,000 salvadoreños, pero es un escenario
plausible y por lo tanto hay que planear para esto. Yo sí lo haría y se me haría irresponsable de este gobierno y de cualquier gobierno que no pensara en esos términos. Y en el entendido que mucha de la migración hondureña y salvadoreña no solo es económica, sino también tiene que ver con problemas de violencia. Que gente que sale de las regiones en las zonas urbanas o en las zonas rurales que con una dosis alta de violencia y que regresar a esas mismas condiciones en las que vivió puede ser muy problemático. Sí, me parece que los gobiernos deben de estar preparados para lo peor, y que de verdad este tipo nefasto como Donald Trump, este fascista, puede realmente cumplir su palabra y complicar la vida de los países. Ahora, mucho más complicado sería tratar de impactar, digamos, este sistema que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, que ha dado cierta estabilidad al mundo. Es decir, ha habido guerras regionales, pero no los conflictos que se tenían de mitad del siglo anterior para atrás. Es decir, retirarse de la OTAN, por ejemplo, ¿cree que sería realmente factible? ¿Lo dejarían? Porque el presidente tampoco es un rey en Estados Unidos. En principio te diría que es muy complicado, pero otra vez yo me muevo con el peor de los escenarios y me parece que lo puede cumplir, que puede presionar a la OTAN a ciertas cosas. Uno podría pensar toda esta simpatía que ha manifestado de manera pública sobre Putin, ¿no? Sobre Vladimir Putin, el líder en la Rusia de hoy. No sé si la estrategia política exterior de Donald Trump es distensionar su relación con los Estados Unidos, es decir, no tenemos ese frente y los otros frentes pues que los pague la Unión Europea, la OTAN, que vaya a cuenta de los países europeos. Sí implicaría una nueva manera de articular la estrategia de defensa en el mundo occidental, que ha jugado un rol fundamental en torno a la OTAN en el caso de Europa, pero vamos a ver otra vez. Yo en principio diría que los países europeos, ya lo han mencionado la señora Merkel en algún momento, ya lo ha mencionado Hollande en Francia también, que están desconcertados, que habrá que dar seguimiento a lo que pase, pero yo sí me manejaría en el peor de los escenarios, en el caso de la OTAN, y en razón de eso, bueno, que los Estados Unidos dejará de colaborar con ellos, se retirará de ciertos frentes y no sé si al final esta buena relación, estas manifestaciones de simpatía que ha demostrado a un dictador como es Putin, le parezca que distensiona un frente para los Estados Unidos y que eso es suficiente para que entonces el resto quede a cuenta de los países que integran la OTAN en el mundo europeo. Ok, como decía, nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de México, su guerra al narcotráfico y también las conexiones con el Triángulo Norte y cómo nos afecta a nosotros. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Rubén, hablemos ahora del narcotráfico. Aquí hay analistas expertos en el tema de la corrupción y del tema del narcotráfico que te dicen que hay dos carteles, son dos carteles chicos definitivamente comparados con los carteles mexicanos. Uno es el cartel de Texas, otros dicen es el cartel todavía existente de los Perrones, pero dicen que tienen contactos con carteles como el de Sinaloa o el cartel de los Zetas. Por eso creo que es importante que tengamos una claridad sobre cómo operan estos carteles allá, por qué tienen control territorial sobre vastas partes de México y qué puede hacer México realmente para erradicarlo si es que esto es posible. Tengo entendido que durante la administración del presidente Vicente Fox, allá por 2006, el presidente decide tomar una decisión que fue clave y es introducir al ejército en la lucha contra los carteles de la droga. Pero no sé si ese es un punto de inflexión positivo o negativo. Mira, primero decir que el paradigma punitivo y prohibicionista sobre las drogas comienza en los años 60 con Nixon, ¿no? De cara a los Estados Unidos, y habla de la guerra contra el narcotráfico. El que trae esa idea es en razón de intereses electorales y de política interna de los Estados Unidos fue Nixon. Eso después pasa a convertirse en una lógica internacional a partir del sistema de Naciones Unidas, y el mundo opta por el paradigma punitivo y prohibicionista para enfrentarse a las drogas. Y todo el resultado
es que el remedio resultó peor que la enfermedad, ¿no? O sea, que esta manera de enfrentar el problema de las drogas, que es un problema social, como es la prostitución, como es el tabaco, como es el alcohol, son problemas sociales que están con la sociedad, con la civilización. Resultó peor, insisto, el remedio que la enfermedad, y los problemas que ha causado la lógica punitiva y prohibicionista han sido brutales. Yo pienso, he trabajado sobre este tema con Jorge Castañeda, hemos publicado, que fue canciller de México, hemos publicado 2 libros sobre ese asunto, que la única manera de enfrentar el tema, como cada vez hay más países que están en esa línea y los organismos internacionales también, es legalizar las drogas. No solo legalizar la marihuana, sino legalizar todas las drogas, ponerlas igual que legalizamos el tabaco y que legalizamos el alcohol, que son drogas nada más que legales, pero drogas con alta dosis adictiva, y es la única manera que los estados realmente pueden enfrentar esta realidad. Eso por un lado, y este es en el enfoque, creo que podríamos caminar por ahí. Los Estados Unidos caminan claramente por ahí. Uno es el discurso y otra es la realidad. Pueden ser cínicos los americanos, pero no estúpidos. O sea, en la última votación, en la de el 8 de noviembre pasado, ya son 29 estados de los Estados Unidos, de los 50 estados, más de la mitad que tienen legalizada la marihuana médica, y ya van 8 estados que tienen legalizada la marihuana recreativa. El mundo, ellos caminan en esa dirección. Su discurso puede ser otro, pero la realidad es otra. Caminan en esa dirección, y probablemente en los próximos 10, 15 años los 50 estados de la Unión Americana tendrán legalizada la marihuana médica, y más de 25, 30 estados tendrán legalizada la marihuana recreativa, lo cual implica un cambio de paradigma por la vía de los hechos. En el caso de México, no, quien decreta la guerra al narcotráfico y en cadena nacional es cuando asume el poder Felipe Calderón como presidente de la República. Y él toma posesión el 1 de diciembre, y el 10 de diciembre del 2006, en cadena nacional, utiliza que va a enfrentar y va a hacer la guerra contra el narco. Retoma a Nixon de 50 años atrás y plantea esto. Y descompone la realidad del país. A ver, en los 2 carteles históricos mexicanos, el cartel del Golfo, por toda la zona del Golfo de México, y el cartel del Pacífico, la zona, han existido desde hace 50, 70 años, con nombres diversos, con modalidades diversas, y básicamente lo que se han dedicado es... con la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Sinaloa, a exportar las drogas que no podían los Estados Unidos tener para el dolor, por ejemplo la heroína, que estaba en la producción en Asia, están en guerra con Japón, etcétera, y se convierte México en un abastecedor fundamental del ejército norteamericano para las drogas del dolor. Bueno, esos 2 carteles toda la vida han estado ahí, y básicamente ¿a qué se dedicaban? Pues a producir droga y llevarla hacia los Estados Unidos, o canalizar droga de Sudamérica, la coca, hacia los Estados Unidos, y caminaban, digamos, y si los americanos nos querían parar, pues que los paren los americanos, ¿por qué nosotros los vamos a parar? Calderón violenta este proceso que estaba como muy bien organizado, digamos, y la guerra decretada por Calderón implica algo así como 100,000 muertos, ¿no? Como parte del combate. Cuando Calderón toma el poder en diciembre de 2006, es el momento de más bajo nivel de homicidios dolosos en la historia de México, 8 homicidios por 100,000 habitantes, y cuando termina el gobierno de presidente Calderón con su estrategia de guerra, lo lleva a 22 homicidios dolosos por 100,000 habitantes. Nos tira 20, 30 años atrás por un error estratégico de haber decretado esta guerra. Al final, con el narcotráfico, desde mi punto de vista, mientras no lo legalices, tienes que administrar el conflicto, como tienes que administrar el conflicto de la prostitución, o el conflicto del tabaco, el conflicto del alcohol. O sea, los tienes que, vas paleando, haces campañas para que la gente no fume, pero no la prohíbes, porque vas educando a la gente, dices no tomen, esto no ve, es manera de, insisto, de palear estos problemas. La guerra no es solución nunca,
La guerra no es solución nunca. Y se ha demostrado que implica, bueno, unos gastos brutales, cárceles, armamento, aumento de las policías, etcétera. La única manera sensata e inteligente es legalizar las drogas y llevarlas al control del Estado. El conjunto de las drogas a nivel mundial, el mercado representa algo así como entre 320,000 y 350,000 millones de dólares, que básicamente todo ese dinero se lava en los Estados Unidos. Los narcotraficantes utilizan el sistema bancario de los Estados Unidos para lavar el dinero y no hacen nada los americanos, si no son imbéciles, insisto. ¿Por qué todas las drogas se consumen en Nueva York? Y tú sabes que de la 180 a la 200, al final de Central Park, en Nueva York, a cualquier hora del día, a cualquier momento puedes comprar las drogas que te den tu gana. En Berlín, a cualquier hora, en Kreuzberg, en un parque central, en Londres, en París. ¿Por qué? Porque son inteligentes. Evitan, ¿qué es lo único que le interesa a los americanos? Que en este proceso de transacción entre el que compra la droga y el que vende la droga no haya violencia. Que no haya violencia, pero que ocurre el fenómeno, sí, ocurre el fenómeno. Mientras, no dan la guerra si es el país que más consuma todas las drogas, el mayor consumidor de todas las drogas del mundo son los Estados Unidos. ¿Y por qué ellos no hacen guerra? ¿Por qué ellos no hacen guerra? ¿Por qué no hacen la guerra en Nueva York, o hacen la guerra en Los Ángeles, o hacen la guerra en Chicago, como fue la estupidez del presidente Calderón de decretar la guerra? Y en razón de eso, ¿qué hizo? Descompuso el entorno. Los narcotraficantes son empresarios de lo ilegal, pero empresarios. Quieren ganar mucho y gastar poco en su administración. La declaratoria de guerra del presidente Calderón lo que hizo es que los carteles mexicanos se dotaran de ejércitos paralelos que nunca habían existido, porque doy el caso, por ejemplo, de Ciudad Juárez, del cartel de Ciudad Juárez. La frontera es El Paso, en Texas. Las autoridades calculan que el cartel de Ciudad Juárez tenía 400 efectivos, en el plan de negocio había 400, y a partir de la declaratoria de guerra, en los próximos 15, 20 días, el cartel se hizo de 4,000. Fueron a los barrios, reclutaron chavalos y van a decir, pues nos vamos a enfrentar. Si tenemos aquí en el negocio 50, 40 años, tú te vas ahí, yo no me voy a ir, aquí voy a seguir. Y me parece que esa estrategia de Calderón de llevar al ejército a la confrontación directa con el narcotráfico complicó las cosas y nos tiene en esa situación. Este gobierno, el del presidente Peña, que ha seguido básicamente la misma estrategia, no comunicativamente, no habla del tema. Calderón estaba obsesivo, un día sí y el otro también hablaba y se convirtió en el portavoz del narcotráfico, porque todos los malditos días hablaba de ese tema en los medios. El presidente Peña no lo ha hecho, pero este sexenio va a terminar con más homicidios que el sexenio del presidente Calderón. Pese a eso y a esos niveles y la tensión que ocurre en el mundo, México en América Latina sería como el país 9 en violencia. Está muy por arriba Venezuela, El Salvador, Honduras, Brasil, Colombia, siguen muy arriba de México en razón de el indicador para medir violencia, que es homicidios dolosos por 100,000 habitantes, que es el indicador de la Organización Mundial de la Salud, porque las muertes son un problema de salud pública, y en ese sentido, pues es un gran problema. ¿Cómo lo vamos a resolver en México? ¿Cómo se va a resolver en el mundo? Por el camino de la legalización. No hay otro camino. Es estúpido la estrategia que hoy siguen los países imitando o siendo llevados a la guerra por una declaración del presidente de los Estados Unidos, en ese caso Nixon, que le convenía en su lógica, pero que no nos convenía a nosotros, y nosotros somos los que ponemos los muertos. Ellos nada más consumen en santa paz, porque son inteligentes y administran el conflicto. Ahora, es decir, entonces, esta guerra para ustedes es inganable, no es arrojándole dinero a través de iniciativas como la Mérida o Plan México, como le dijeron, como esto se va a ganar. No, es ridículo, no se va a ganar nunca, no se va a ganar nunca. Otra vez, son pequeñitos remedios, no, siempre en la capacidad. A ver, en el caso de México, ¿no? Hay 7, 8 carteles históricos, digamos, sobre 2 carteles madres, el cartel del Pacífico y el cartel del Golfo. La guerra de Calderón lo que vino a hacer es dividió, multiplicó, pulverizó a los carteles, hizo mucho más complicado la manera de enfrentarlos y los hizo mucho más violentos.
Siempre, 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 Carlos, siempre, siempre, cuando estás en ese negocio, va a haber alguien en la fila. Puedes matar a este dirigente, puedes llevar a la cárcel a este dirigente, pero siempre va a haber alguien detrás que ocupa ese lugar. Es el mito de Sísifo, es el nunca acabar por ese mecanismo, porque es un negocio tan rentable. Por ejemplo, un kilo de coca en Bogotá cuesta $2,000, pero ese kilo de coca vendido en Nueva York o vendido en Seattle cuesta $120,000. O sea, siempre va a haber alguien que quiera. ¿Cuál es la única posibilidad? Legalizar y tú desde el Estado controlar y poner las normas y tú cobrar los impuestos. La legalización de la marihuana en California, que se votó, la recreativa el 8 de noviembre pasado, ya los primeros cálculos es que el gobierno de California va a obtener algo así como 1.200, 1.300 millones de dólares de impuestos en el primer año. Y que en la medida que eso crezca podrá generar impuestos de 5 o 6 mil millones de dólares de la venta en la medida que vaya llevando el control. Ya en los Estados Unidos, en el caso de California, hay cerca de 4,000 productores legales de marihuana médica. Hay más de 1,000 expendios de venta de marihuana. Ese es el camino, ese es el camino inteligente, esa es la manera de llevar el problema de las drogas al campo de la salud pública y no de la seguridad pública y menos de la seguridad nacional, como está planteado en algunos de nuestros países. Ok, ahora, bueno, digamos que eso sería lo ideal, pero la situación actual es que básicamente los carteles de la droga son grupos al margen de la ley que representan un grave peligro a la seguridad pública, por lo menos desde la óptica de los actuales gobernantes y los anteriores en México, y corrompen, tengo entendido, también al aparato de Estado, es decir, muchos funcionarios trabajan con ellos. Ahora, la pregunta es, ¿qué necesitan estos carteles de la droga de países como Guatemala o pongámonos, qué necesitan estos carteles de la droga de El Salvador? ¿Cómo se conectan con nuestros pequeños carteles o con nuestros grupos delincuenciales como las maras? Yo sí pienso que hay una relación directa entre las maras y el crimen organizado, que no son en este viejo esquema que se utilizó al principio de unos chicos que venían de los Estados Unidos y que no encontraban un lugar en la sociedad y que al final eran una expresión de estos colectivos y que tenían sus propias características. A mí sí me parece que hay una relación de las maras en general en el caso de Honduras y en el caso de El Salvador con el crimen organizado. Al final son parte ellas mismas del crimen organizado y su capacidad de movilización es muy grande, independientes si están ligados o no a estos carteles locales o a estos... son expresión del crimen organizado, claramente, no son unos chicos jóvenes no contemplados por la estructura social. Ahora, ¿cómo eso se articula? Los carteles que pueda haber en Centroamérica, en El Salvador, en Honduras, en la ruta desde Colombia hacia Nueva York, pasando por México, pues es un enorme problema para todos los países, y la fuerza que tienen esos carteles enfrentados a la lógica de los estados nacionales, pues es muy complicado, porque te obliga. Yo estoy de acuerdo que mientras no se legalice tú tienes que contener, no puedes dejarles el campo abierto y dejar que hagan lo que les dé la gana de ninguna manera, pero buscarían formas muy inteligentes de hacerlo. Insisto, en el caso de México, por 50, 60 años, la estrategia del gobierno fue dejarlos pasar, bajo un criterio fundamental: no violenten. Pásale, lo que necesitas es pasar a Laredo para llevar tu droga a los Estados Unidos. Pasa que si te quieren detener los americanos, que te detengan. Si pasas a Tijuana, pues pasa. Cambió el paradigma en el momento que hay esta declaratoria de guerra, y lo hizo mucho del presidente Calderón, y lo hizo mucho más complicado. A mí me parece sí que los gobiernos están obligados, desde luego, a enfrentar el crimen organizado, pero no necesariamente solo con la violencia bruta, porque eso no tiene salida. Hay que buscar mecanismos, ser muy creativos en cómo, en distensionar por acá, en abrir por acá, no solo por la lógica punitiva y prohibicionista, que ha demostrado fehacientemente en estos 50 años su fracaso, y que ha hecho mucho más complicado las cosas. Por ejemplo, hay estudios de universidades americanas y canadienses. Si mañana se legalizara la marihuana en todos los Estados Unidos, habría que cerrar la mitad de las cárceles. Habría que
correr a la mitad de los jueces, habría que correr a la mitad de las policías, habría que, entraría en crisis la industria de las armas porque no había que venderle municiones ni armas a esos policías. Ahí hay muchas cosas confusas también en razón a estos intereses creados que implica el enfrentar de manera violenta de parte del Estado también a estos grupos. Hay grupos e intereses muy grandes de la industria de las armas, de otras muchas, de la industria, incluso de los bancos. La única, e insisto, y soy consciente de lo que estoy diciendo y no estoy pensando en una cosa imposible y radical, ¿no? El camino es la legalización. Quien da la pauta son los Estados Unidos. 29 estados legal marihuana médica, 8 marihuana recreativa, y la lógica es que cada elección popular, que siempre hay muchas pequeñas decisiones que toman los estados, vamos a ver en los próximos 10, 15 años que todo estará legalizado. Y seguiremos. Hoy, por ejemplo, para México, California, la octava economía del mundo. Como país sería el octavo país del mundo en términos de su economía, con 36 millones de habitantes en el caso de California. Bueno, es frontera con México. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? Todos estos, es la frontera más transitada del mundo, ¿no? En el conjunto de nuestra línea de los 3.200 kilómetros de frontera, todos los días en el ir y venir son 1 millón de gentes, ¿no? O sea, al final es 365 millones de gentes, y de esos 100 millones se concentran en Tijuana, con Mesa de Otay, San Diego, del otro lado. ¿Qué vamos a poner aquí entonces nosotros, estos chicos o los señores, el que quiera de California, de San Diego, que vienen siempre a los bares de Tijuana o a los restaurantes de comida mexicana? Vamos a revisar si trae droga, si trae marihuana o no. Allá es legal y aquí no va a ser legal. Allá no los combaten y nosotros vamos a estarlos combatiendo en Tijuana. Es una estupidez. Okay. Es una estupidez. Ahora, Rubén, en tus estudios sobre narcotráfico y los carteles de la droga, ¿has encontrado evidencia, digamos, sólida que nos diga que los carteles de la droga están entrenando o proporcionando armas a grupos como las maras en El Salvador? No sabría, no me atrevería a decir eso, pero sí lo que me atrevo a decir es que la ruta Colombia, Nueva York, o Colombia, Seattle, o Colombia, se trastoca. Antes los carteles mexicanos se hacen grandes cuando los carteles colombianos empiezan a usar a los carteles mexicanos para introducir la cocaína a los Estados Unidos. Los carteles colombianos le pagan a los carteles mexicanos por ese intro con droga, no con dinero. Y en ese momento los carteles mexicanos, fue un enorme error de los carteles colombianos, porque en ese momento los mexicanos empiezan a crear una red de cómo van a realizar esta materia que tienen, que es coca, para poderse hacer del recurso monetario. Y en razón de eso toman el control de la venta en los Estados Unidos, le arrebatan eso a los carteles colombianos, y la ruta que ocurría por el mar pasa por tierra, ¿no? Y básicamente eso es hacia final de los años 90, 1999, 2000, 2001, ya el gran tránsito, el gran trasiego de la coca pasa por tierra y no por el mar. Hay unos que dicen que eso es porque los Estados Unidos llevaron el control del Atlántico, y eso pienso que fue por el control que los carteles mexicanos hacen y porque ellos consideran que les conviene mucho más la ruta de tierra. Y como ellos controlan la ruta de tierra, o el cartel del Pacífico, el cartel del Golfo, los Zetas, etcétera, cartel Nueva Generación de Jalisco, ellos sí, todo ese tránsito y todos los que intervienen en ese tránsito están supeditados a los carteles mexicanos, porque ellos son los dueños de la ruta y contratan y subcontratan a carteles locales para que les hagan ciertas tareas que ellos no subarrendan esos servicios que hacen estos carteles, no lo hacen necesariamente ellos todo, sino van contratando en la red a gente que lo haga por ellos. Y en ese sentido, sí, los carteles mexicanos pues han fortalecido a los carteles locales en la ruta al servicio de ellos, y no dudo que en razón de eso pues carteles como el de Texas o el de los Perrones, les den instrumentos y les faciliten armas, etcétera, para que puedan cumplir esa tarea. Y
son estos cárteles locales en la ruta que son los encargados de corromper a las autoridades y dejar que eso pase, y ya los mexicanos al final pues hacen la distribución a partir de esos 3.200 kilómetros de frontera que tenemos con los Estados Unidos, y el mercado de los Estados Unidos es insaciable. Esos 320 millones de norteamericanos, la mitad desde el año 60, en la encuesta nacional de salud pública de los Estados Unidos, no ha variado el número. 47% de los estadounidenses dicen que alguna vez haber probado una droga. Y sigue así, y va a seguir así, no va a cambiar, es más, va a crecer, y tenemos el consumo de las drogas como el consumo del alcohol, es un fenómeno cultural que hay que administrarlo, que hay que controlarlo desde la lógica del Estado y no dejarlo en manos de los particulares que manejan esas masas de dinero y que ellos tienen el control, y con ese dinero pueden hacer lo que les dé la gana. Hay que quitarles, como dice este grupo de expresidentes a nivel mundial, donde está el presidente Cedillo de México, está el presidente el presidente Cardoso de Brasil, varios presidentes de Colombia, varios presidentes de Costa Rica, el presidente de Suiza. Hay un grupo de gentes que está en la lógica de decir legalicemos las drogas, es el único futuro, y son gente que cuando fue presidente o primer ministro combatieron y siguieron esa lógica, y una vez que se salieron de ese juego, Fox es uno de los que propone también la legalización. No hay más camino, Carlos, y tenemos que generar esa conciencia. En la lucha solo frontal, punitiva y prohibicionista no resuelve, ha generado más problemas en todo el mundo, incluyendo Salvador y México. Ok, con esa idea nos quedamos, vamos a la pausa y vamos a hablar acerca de una idea que usted tiene, que es comunicar es gobernar o gobernar es comunicar. Ya volvemos. Bueno, Rubén, se nos acaba el tiempo, solo tengo 3 minutos. Comunicar es gobernar. Este gobierno del presidente Sánchez Serén ha salido reprobado en diferentes sondeos. Algunos dicen, no, este gobierno va bien, otros dicen, este gobierno va mal, pero lo que sí a veces, por lo menos a mí me queda claro, es que la estrategia de comunicación parece estar como dispersa, y quizás eso da la percepción a buena parte de la población de que esto va mal. Mira, no conozco las encuestas últimas, no sé, lo que estoy absolutamente convencido de mi propia experiencia cuando fui coordinador de comunicación social en el gobierno de Fox y portavoz del gobierno de la República, que salía todos los días a discutir con los medios como el modelo norteamericano, y mis asesorías a muchos gobiernos, comunicar es gobernar. En la sociedad mediática en la que vivimos, si no te sabes comunicar, estás frito. No la vas a hacer bien, y la imagen del gobierno no va a ser buena. Y hay que articular una estrategia muy agresiva con mucha presencia del gobierno en la calle. Mi propuesta, un modelo que hoy veremos en el curso que estamos ahí en FUSADES hoy día, es todo el gobierno, todo el tiempo, en todo el territorio. Si el gobierno no se hace presente todos los días en el territorio y comunica que está ahí, que el presidente un día está en una región, el otro día en otra región, el otro día en otra región, el otro día en otra región, y hace presencia física, y esa presencia física se comunica, no puedes, no hay manera en la sociedad mediática de hoy si no agredes tú. Esto que se llama la agenda setting, que se construye entre el gobierno, los medios y la sociedad civil. Si el gobierno no se mete a la construcción de la agenda con acción directa comunicacional todos los días, pues los medios te la ellos siempre, el noticiero seguirá, el periódico saldrá, y no estará tu versión y no estarás tú ahí, porque tú no jugaste las reglas nuevas del juego de la comunicación en una sociedad mediática como las que vivimos. Y en ese sentido, sí, el principio de comunicar es gobernar se convierte en un principio fundamental. Gobierno que no se sabe comunicar es mal gobierno, por más buena acción que hayas hecho. Un gobierno con muy buena acción que no se sabe comunicar pasa como un gobierno malo. Un gobierno mediocre con buena comunicación pasa como un gobierno bueno. Puede parecer cínico, pero es así en una realidad mediática como la que vivimos, que es muy compleja. Se divide el mundo entre los gente de 36 años hacia arriba que accede a los medios tradicionales, digamos, televisión, radio, periódico, y la gente de 36 años hacia abajo es una mecánica que ocurre en todo el mundo, que ya dejó de ver televisión, que ya no oye radio, que no lee periódico y que todo es redes.
todo es su información y muchísima información por redes sociales, etcétera, que en general las redes sociales, los gobiernos las manejan muy mal. Vuelve a ser el maldito boletín obsoleto de prensa puesto en 140 caracteres, la foto del evento que hizo. Y eso no es, la comunicación en redes es absolutamente horizontal. Yo, ciudadano, soy igual que tú, presidente, y me quiero comunicar en la misma condición que tú, y los gobiernos en general lo saben usar muy mal las redes. Pero sí, no sé, no conozco suficiente cuál está la situación hoy en El Salvador, aunque es un país que conozco muy bien, pero no estoy al día. Pero sí lo puedo sostener como tesis, y es el gobierno que no se sabe comunicar no hace buen gobierno. Ok. Bueno, con esa idea nos quedamos entonces, Rubén. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí Carlos, en República. a ti. Bueno, ustedes, amigos, se quedan con la misión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.